Estamos en la segunda parte de esta serie llamada Tú no me mandas. Y en los programas de televisión y en algunos encuestas hacen una pregunta muy interesante, una pregunta que tiene que ver con ¿qué harías si tú supieras, esta es la pregunta, ¿qué harías si tú supieras que puedes salirte con la tuya? En otras palabras, tú puedes hacer lo que se te dé la gana, sin que nadie te descubra, sin que nadie te pille, sin que nadie te condene, que es impune ante esto. ¿Qué harías si eso ocurriera? Y la gente responde unas cosas que no te puedes imaginar. No te puedes imaginar. Lo que puede salir de ahí es terrorífico, si lo analizamos bien. Así que vamos a hacer un ejercicio y al que está al lado tuyo le vas a preguntar, ¿qué harías si supieras que puedes salirte con las tuyas? ¿Ok? Es broma. No tienen que hacerlo. Algunos ya... No lo hagan porque van a tener que mentir, van a tener que decir, ay, no, a mí me gustaría que aparezcan nubes y cosas así. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de pensar, pero estamos en la iglesia, mira, aquí también ocurre, y tener la oportunidad de decir lo que se nos dé la gana, salir impune, que nadie nos descubra, no saben, la historia, si pudiéramos solo imaginar, las historias que saldrían de acá, serían, como les dije recién, terroríficas, ¿sí? Así que no lo vamos a decir. ¿Por qué no lo vamos a decir? Porque mira, ¿sabes qué? No lo hacemos, ¿por qué? Porque nuestros corazones quedarían expuestos y saldría lo que está dentro. Entonces nosotros preferiblemente mantenemos eso ahí escondidito. Y porque saliera lo que está dentro, ¿de verdad? Ok. Estamos hablando en esta serie acerca de algunas cosas con respecto a lo que hay en nuestro corazón. Todos nosotros hemos aprendido a monitorear, filtrar nuestra conducta, la manera como nos comportamos. Entonces, hay veces que tú dices, bueno, esto sí lo debo decir, esto no lo debo decir, esto debo hacer, cuando haya esta gente no, y cosas como esa, aquí puedo lamear el plato, aquí no, cosas como esas, ¿sí? Entonces, son filtros y monitoreo de nuestra conducta, pero a veces nuestros filtros fallan, y a veces sale y dices y haces algo que no debía hacer, entonces luego tú mismo te extrañas, pides disculpas quizá y dices, yo no sé de dónde salió. ¿Y qué veíamos la semana pasada? Jesús diciendo, yo sí sé de dónde viene eso, y eso es lo que estuvimos viendo en el mensaje anterior. ¿Por qué? Porque Jesús estaba explicando a la gente, estaba explicándole acerca de lo que entra por la boca, y lo que sale de nuestra boca. Entonces él está comentando lo siguiente, él dice, ¿no se dan cuenta de que todo lo que entra por la boca va al estómago y después se echa en la letrina? Sí, Jesús no tiene que ser tan específico, pero bueno, sí lo dijo así. Y aquí viene la parte importante, pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. O sea, el problema mayor no es en lo que comemos, está haciendo esta parábola Jesús, sino que es lo que sale de nuestra boca. ¿Por qué? Porque eso que sale de nuestra boca viene de aquí, de adentro, de nuestro corazón. Y eso es lo que realmente contamina a las personas. Por lo tanto, hemos aprendido a monitorear nuestra conducta, filtrar lo que decimos, cuidar eso, aunque falla, pero hemos aprendido eso, pero nadie nos ha enseñado a monitorear nuestro corazón. A chequear lo que entra y lo que sale de nuestro corazón. Nadie nos ha enseñado eso, y esto es importante. ¿Por qué? Porque, dice Jesús, porque del corazón salen los malos pensamientos, salen los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios, las calumnias, el pelambre, el chisme y todas esas cosas. Todas esas intenciones, las mentiras, las rabietas, todo eso sale de nuestro corazón. Eso está ahí en nuestro corazón. Entonces, es tan importante aprender nosotros a monitorear nuestro corazón.
no solamente nuestra conducta, porque va a fallar, en algún momento va a fallar, ya les ha fallado, ya les está fallando muy seguido. Entonces, tenemos que aprender a monitorear nuestro corazón, qué entra, qué se queda y qué sale de nuestro corazón. ¿Por qué? Y es importante, Salomón lo dijo antes, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Otras versiones dicen, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Mira, tu vida, mi vida, fluye, sale desde nuestro corazón. Toda la vida, todo viene desde el corazón. Aunque habíamos visto en unas versiones que es engañoso, ¿por qué? Porque sí lo es, pero todo viene desde lo más dentro de nosotros. De ahí viene y de ahí mana la vida, de ahí sale la vida. Así que es bueno que esa parte esté bien, no solo nuestra conducta. Al final nuestra conducta va a ser resultado, sin el monitoreo, de lo que hay en nuestro corazón. Así que es importante porque de ahí viene la vida. Y yo tenía acá una cosa, esto es una naranjita, o bueno, parecida. Les ponen otro nombre, pues son naranja igual. Entonces, ¿qué pasa? Yo les decía, le hacía un ejercicio, pero quise hacerlo gráfico ahora. Si yo, y lo voy a hacer aquí donde no me regañen, lo vamos a hacer aquí. Si yo presiono la naranja, lo que sale es, alguno le dio, están sacando la lengua. Lo que sale es jugo de la naranja. ¿De quién es culpa? ¿De mí? ¿Que yo presioné? ¿No? ¿De quién? ¿De dónde viene? ¿Qué sale? Lo que sale, lo que hay adentro. O sea, ¿qué cosa puede salir de la naranja? Jugo de naranja. No va a salir porotos, no van a salir otras cosas, no va a salir avena, mucho menos una arepa, chocolate. No va a salir nada de eso. Va a salir lo que hay dentro. Entonces, de ti, cuando eres presionado, sale lo que hay dentro. Entonces, cuando alguien te presiona, tú culpas al que te presiona. Es que él me presionó, es que ella me presionó, es que cuando ella se comporta así, yo... y sale. No, sale lo que está dentro. Toda la vida hemos culpado al que presiona, pero en realidad, lo que hay dentro, cada uno es responsable. ¿Qué sale de ti? ¿Qué sale de mí? ¿Qué salió de Jesús? Cuando fue presionado, ¿qué salía? Amor. En medio de ese dolor, en medio de esa situación, Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sale amor. De nosotros que sale, va a depender de nosotros. Pero para eso esta serie, para que vamos arreglando un poquito la cosa. Entonces, quería ser un poquito más gráfico con esto. Y de nosotros va a salir lo que está. Entonces, debemos aprender a guardar, a cuidar nuestro corazón. ¿Y qué significa guardar y cuidar nuestro corazón? Porque esto es importante. Lo que sale de ti va a afectar a los que están alrededor tuyo. En otras palabras, lo que en tu corazón, lo que se derrame de tu corazón, va a afectar a aquellos que están cerca tuyo. Lo bueno de ti va a afectar a aquellos que están cerca tuyo. Lo malo de ti va a afectar a aquellos que están cerca tuyo. Hermanos, amigos, familiares, tu entorno más cercano. Entonces es importante. Y guardar nuestro corazón implica limpiar eso tóxico que hay dentro. Que sé que estás pensando en otro, pero piensa en ti. Eso tóxico que está dentro, porque tú estás, sí, qué buen mensaje para que la escuche. No. Guardar tu corazón implica limpiar lo que hay dentro, pero también mantener eso tóxico afuera, que no entre, que tomes cuidado de lo que está entrando. Porque hay gente, es que a mí me encantan las películas de terror. Yo no tengo problema con las películas, yo no veo películas de terror, pero de verdad, tú no sabes la basura que estás metiendo dentro de tu corazón. Además, los que maquinan esas películas, es que está bien jodido para esas cosas, ¿no? Pero, entonces, puede que te guste, está bien, está mal, mira, pero tú no sabes todo lo que te metes ahí, en tu corazón. Y, por cierto, ya que estamos hablando de eso, y eso al final lo que demuestra es tu falta de espiritualidad, tu necesidad de espíritu. Entonces, en vez de llenarlo con Dios, lo llenas con basura.
Ten cuidado, lo mismo con las noticias, las que te gusta ver cómo está el mundo destrozándose. Está bien informarse, otra cosa es ya. Entonces la política y todas estas cosas, peleas, chisme y todas esas cosas, ¿qué estás metiendo en tu corazón? Entonces, guardar tu corazón es tomar cuidado de lo que entra, de lo que está dentro, limpiarlo y también tener cuidado de mantenerlo, esas cosas fuera. Entonces, tienes que tomar cuidado, es una responsabilidad. Así que durante estas semanas estamos hablando de todo este tema de lo que hay dentro de nuestro corazón, así que vamos a estar hablando de la envidia, de la ira, el resentimiento, el miedo, etcétera. Muchas cosas que están dentro. Yo sé que de otros corazones, no los suyos, pero este tiempo van a imaginarse como que ustedes tienen cosas que hay que sacar, ¿ok? Que hay que limpiar, cosas tóxicas que hay que trabajar. El tema de hoy es un tema muy interesante y me encanta hablar de este tema y tiene que ver con algo llamado culpa. La culpa. La culpa. La culpa es una emoción. La culpa es una emoción porque sientes culpa, así que es una emoción. Es una emoción, dice que está asociada con reconocer que hemos hecho algo malo. Eso es la culpa. Es reconocer que he hecho algo malo. Es sentir, es un sentimiento, una sensación de que yo hice algo malo. Entonces, de ahí viene la culpa. Yo siento culpa porque algo hice. Entonces, hay varias culpas. Por ejemplo, está la culpa falsa. Existe la culpa falsa, que es la culpa que yo siento de algo que no hice. Tengo ese sentimiento de culpa por algo que no hice. Esa es la culpa falsa, pero no vamos a hablar de ella. También está la culpa buena. Bien, la culpa buena es una sensación de no hacer algo antes de que lo haga. Es una advertencia previa de hacer algo, sentir una culpa buena. Sentir que ya lo hiciste, entonces te da chance de frenar, de parar, de tomar otra medida. Esa es la culpa buena que pudiéramos decir. Alguien dice que no existe la culpa buena. Bueno, en este caso sí, pero tampoco vamos a hablar de esa culpa. Vamos a hablar de una culpa que está asociada a sentirse culpable. ¿Por qué eres culpable? Vamos a hablar de la culpa que sientes porque sí eres culpable. De esa es la culpa que vamos a estar hablando. En otras palabras, hiciste algo mal a alguien, esa persona quedó herida y eso es real y eso no lo puedes cambiar. Y ese pasado termina definiéndote. Entonces, es esa culpa de hacer algo mal en alguna relación, con algún amigo, en tu trabajo, en tu negocio, en la escuela, en donde te mueves día a día. Algo hiciste mal, alguien salió herido y tú eres culpable. Y eso es aterrador si lo comienzas a ver y peor si eso lo comienzas a guardar y comienzas a guardar esa culpa. Así que sabemos que somos culpables, pero terminamos guardando esta culpa y de vez en cuando esa culpa empieza a aparecer. O eres consciente de que esa culpa está. La mayoría de las veces esa culpa está y tú eres completamente inconsciente, pero sigue mostrándose en tu vida. Entonces, ¿qué hacemos? Todos hacemos lo mismo. Todos formamos o creamos una narrativa para no vivir con esa culpa, para que se mantenga guardada, creamos una narrativa que nos permita cargar con nuestra culpa. O sea, sentimos esa culpa, somos culpables de eso que hicimos y creamos una narrativa que nos permita vivir la vida sin vivir atormentados o no estar tan depresivos o de alguna manera. Entonces, construimos una narrativa para eso y decimos cosas como, es que no fui solo yo, éramos varias personas. O yo solo tenía 20 años, 20 añitos. Bueno, casi 30, pero sí. O era un estudiante, yo no tuve la advertencia de nadie. ¿Te recuerdan algunas narrativas que has creado? Yo me recuerdo de varios. De hecho, todas las que puse son mías. Nah. En mi familia eran todos así. Todos éramos así en la familia. Entonces, soy culpable y creo una narrativa, una historia que me ayude a cargar con esa culpa. Y esto es lo que estaremos viendo hoy.
Porque lo que hace esto es negar nuestra culpa. ¿Y qué pasa si nosotros negamos nuestra culpa? Negar nuestra culpa o ser definidos por la culpa que sentimos, lo único que logra es potenciarla, que ella perdure en el tiempo. Y entre más tiempo es guardada, más se infecta, más nos afecta. Y de vez en cuando fallen tus monitoreos, cuando fallen tus filtros de comportamiento, esto va a salir. Y se va a manifestar de muchas formas que les voy a hablar más adelante. Entonces, esta culpa lo que hace en ti y en mí es que nos desequilibra. Nos desequilibra, nos quita el balance, es como que andamos cojos por la vida. Nos quita el equilibrio que deberíamos vivir, nos lo quita. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que la culpa te manda. Así que en esta serie queremos decir, tú no me mandas, pero esta culpa te manda. Y te ha mandado por años, me ha mandado por años. Esa culpa nos manda. Y queremos decir, tú no me mandas, pero ¿cómo hacerlo? Así que te explico la relación que genera la culpa con nosotros. Cuando hay culpa, una manera de definirla es esta forma. Culpa y comenzamos a vivir una relación deuda-deudor. Deuda-deudor. En otras palabras, tú haces daño a alguien, tú le haces daño a una persona, tú sientes que de alguna manera le quitaste algo, ¿no? Es como que le robaste algo a esa persona. A lo mejor fue un momento, a lo mejor fue dinero, a lo mejor fue un tiempo, a lo mejor fue autoestima, alguna reputación, algo. Cuando tú haces algo a alguien, tú es como que le quitas algo, por lo tanto, es como que le robaste algo, por lo tanto le debes algo. Y se forma una relación deuda-deudor. Y así estás lleno de relaciones así. A lo mejor es tu cónyuge. Y estás deuda-deudor. Todo el tiempo estás viviendo así, amigos, familiares, y vives con eso. Entonces, tú piensas así, le debo una disculpa. Tengo que disculparme, pero tú sabes que no es suficiente decir disculpa. No puedes cambiar lo que hiciste. No puedes desdecirlo. Entonces, tú sabes que simplemente una frase no va a cambiar nada. Otra frase es, no puedo compensarlo, no sé cómo compensarlo. Yo no puedo volver el tiempo atrás. No puedo quitar, a lo mejor hablé mal, no puedo devolverle lo que robé. No puedo devolverle a su marido, no puedo devolver lo que hice. No puedo volver el tiempo atrás. Entonces eso termina frustrándote porque sientes la deuda, pero no sabes cómo pagarla. Y eso vive contigo y te acompaña y viaja contigo para cualquier lugar. Y en realidad, la culpa no la experimentamos como una deuda. Aunque es una relación deuda-deudor, no la experimentamos como una deuda. La experimentamos como un peso, como una carga. No es que yo digo, sí le debo. No lo decimos así. Yo siento un peso, siento una carga cuando siento culpa. Y así estoy y vivo y me acompaña eso para todos los días. Y eso es lo que quita balance de tu vida. Y algunos de nosotros podemos estar desequilibrados o desbalanceados desde que éramos niños, incluso con nuestra crianza. Entonces, nuestra crianza nos desbalanzó, de ahí que estamos desbalanzados, por lo tanto ahora nosotros, por ejemplo, como padres, somos padres que compensamos todo el tiempo, somos padres permisivos quizá. ¿Por qué? Porque tratamos de equilibrarnos, tratamos de mantener un balance, pero ese balance ya viene con nosotros hace rato. Y por eso que nos cuesta, por ejemplo, tanto perdonar, nos cuesta tanto amar, nos cuesta tanto aceptar verdades, porque vivimos desbalanceados. Y eso es una carga, es un peso que nos acompaña y nos afecta. Nuestra relación con nosotros mismos, pero luego también nuestra relación con otros. Así que, fíjate, si tú resolvieras esa culpa, si tú resuelves la culpa que sientes, mira lo que diríamos. Me siento como si me hubiesen quitado un peso de encima. ¿Se dan cuenta? No vemos esta relación deuda-deudor, la culpa no la vemos como una deuda con el otro, la vemos como un peso, como una carga
Y eso es lo que hace que estemos desbalanceados constantemente. Porque sentimos que me quité un peso encima. Y eso es terrible. Entonces, vivimos con esa culpa, transportamos nuestra culpa, viajamos con nuestra culpa para todos lados. Si sientes culpa, esa culpa la sientes en la escuela, en el trabajo, la llevas a la casa, la tenías cuando tú eras niño, entonces ahora se la traspasas a tus hijos. Entonces, por ejemplo, cuando yo era niño, yo no tuve para darle a mis hijos. Entonces ahora quiero darles todo. Esto pasa en otros lugares que no se sientan. A mí no me celebraron los cumpleaños. Entonces ahora quieres celebrarle el cumpleaños en el Movistar Arena. No, es que de verdad pasa en otro lado, aquí no. Yo veo unos cumpleaños y yo digo, ay Dios, y tengo sus conversaciones a veces. Yo veo tanta culpa en esos cumpleaños. Y es porque tenemos esas culpas y las transmitimos, las llevamos a nuestros hijos. Queremos darle todo, entonces yo no recibí como hijo, entonces ahora como padre yo quiero entregar todo, sin medidas, sin supervisión, sin límites. Y eso afecta a nuestros hijos, pero viene de nosotros. Así que es bueno sanar todo eso, porque si no trabajamos eso, si no trabajamos nuestra culpa se vuelve más siniestra todavía. Porque esa culpa ahora se vuelve ira, enojo. Porque nos empezamos a frustrar. Porque estamos frustrados con nosotros mismos y nos frustramos con los otros, vivimos decepcionados. Mira, es como esto. No estuviste a la altura de tus propias expectativas. Tu culpa te maneja, te manda y no estás a la altura de tus propias expectativas. Pero ahora, con los demás, ahora nadie puede estar a la altura de tus expectativas y vives enojado. Y esto es algo interesante porque la gente rara vez hace una conexión entre la culpa que siente y la ira que sale. Rara vez hace una conexión de ambas. No logran ver que la causa de su furia, la causa de su enojo son culpas que no han procesado, que no han trabajado. Así que esto nos hace volvernos más insensibles con los demás y con nosotros mismos. ¿Y qué pasa? Sus fracasos desaparecen en sus corazones. Mira cómo nos ponemos. Desaparecemos nuestros fracasos, nuestras culpas, nuestros dolores. Tratamos de guardarlos en nuestro corazón, mientras que los fracasos de los demás los evidenciamos. Y esto ocurre mucho en el matrimonio. Trato de minimizar esa culpa, esa rabia y todas esas cosas, pero las termino mostrando y evidenciando en el matrimonio, en este caso en el otro. Pero también ocurre en cualquier tipo de relación. Y eso es lo que hace la culpa. No te ayuda, no te deja sin recursos. La culpa completamente te deja solo, completamente solo con ese problema. Porque al final, la culpa lo que hace es que te manda directamente a ser condenado. La culpa nos termina condenando y te deja sin recursos. Y no podemos, mira esto, no podemos cambiar el pasado. No podemos deshacer las cosas que hicimos. No podemos desdecir las cosas que dijimos. No podemos hacer nada. Por lo tanto, tú y yo, nuestra salida es crear una narrativa, tratar de seguir adelante. El problema es que ni siquiera salimos adelante porque esa culpa sigue con nosotros. Porque tu pasado, mi pasado, y esto es importante, el pasado no fue diseñado para ser dejado completamente atrás. Pero la culpa, sentimos la culpa y quisiéramos salir arrancando, avanzar hacia el pasado y que eso, hacia el futuro y que eso quede atrás, pero te va a acompañar. Pero es que el pasado no fue creado para eso. No fue para que lo dejes completamente detrás. ¿Por qué? Porque es tu historia.
es mi historia. No es para que lo dejemos atrás. Hay cosas que debemos trabajar en ellas. Y por más que tú quieras deshacerte, distanciarte de esto, al final no resuelves nada y la culpa sigue contigo. Así que no tienes que vivir definido por tu pasado, ni tampoco teniendo que justificarte con una narrativa. No tienes que negar el pasado. No tienes que negar el pasado. Así que Jesús nos da una tercera opción, que va más allá de negar el pasado, alejarte de él o inventar una narrativa. Jesús nos da una tercera opción. Y quien experimentó una culpa más grande, más fuerte que cualquiera de nosotros aquí, que no nos podemos ni siquiera imaginar, es de quien voy a hablar y quien expresó estas palabras. Pero quiero mostrarte un poquito algo antes. Si tú eres una persona que fuiste criado en la iglesia, quiero que por un momento desconectes un momento el relato bíblico, lo que dice la Biblia al respecto. En otras palabras, no quiero, entre comillas, hablarte de la Biblia. No quiero darte un mensaje de la Biblia por un momento. Yo quiero leerte un relato de una persona que sintió más culpa que cualquiera de nosotros que estamos acá. El relato de una persona que vivió más arrepentido que cualquiera de nosotros acá. Una persona que se sintió más avergonzado que nadie de los que estamos acá. Porque el apóstol Pablo, que en su tiempo fue Saulo de Tarso, persiguió la iglesia de tal manera a los primeros cristianos, a las primeras personas que decidieron seguir a Jesús, comenzó a perseguirlos, comenzó a enjuiciarlos, comenzó a torturarlos, algunos a encarcelarlos e incluso a ejecutarlos. Y él enfrenta la historia, y todo esto lo hizo en el nombre de Dios. Y luego él se enfrenta a su historia y se enfrenta a los padres de esas personas, a los hijos de esas personas, a los amigos de esas personas, porque se ve envuelto en la misma comunidad que él persiguió, torturó, encarceló y a veces ejecutó. Entonces lo que yo quiero mostrarte es el relato de una persona que vivió esa culpa como ninguno de nosotros que estamos acá la ha vivido. Entonces imagínate, no nos podemos imaginar la vergüenza, el dolor, lo terrorífico que era vivir con esa culpa. Pero algo importante, él no negó su culpa. No creó una narrativa para apaciguar su culpa. Él documentó todo esto. Nosotros lo sabemos porque él lo escribió, porque contó su historia. No cambió nada, no la negó, ni tampoco formó una narrativa para vivir con ella. Contó su historia acerca de la culpa. Y en lugar de que él permitiera que su pasado lo definiera, se volvió seguidor de Jesús. Y descubrió esta tercera opción que Jesús proporcionó. Y en la carta que él escribió a los que estaban en Roma, él escribió esto para ti, lo escribió para mí y puso lo siguiente: por lo tanto, no hay ninguna
condenación. No hay ninguna condenación. Algo nuevo está ocurriendo. Hay un nuevo año, hay un nuevo tiempo, hay un nuevo pacto en el cual no hay ninguna condenación. Pero hay un lugar donde encuentras esto. Hay un lugar. Entonces ahora puedes abrazar esto. Ahora puedes enfrentar esto. Aunque no puedes borrarlo, puedes abrazarlo y puedes vivir sin condenación. Esto es interesante porque Él define el lugar donde tú puedes sentir esto. No estás definido, no debes ser condenado, no debes ser condenado por otros, ni eres condenado por Dios. Entonces, ¿dónde está ese lugar, Pablo? Y él dice, por lo tanto, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación. Así que aquellos que están dispuestos a enfrentar la verdad de la historia, la verdad de tu condenación, reconocerla ante Dios, aceptar de que ya no estás a cargo de eso, aceptar el señorío y el mandato de Dios en tu vida por medio de su Hijo, te permite vivir sin condenación. Porque tú y yo no somos capaces de poder hacerlo. Así que ahora puedes vivir sin condenación y recuperar tu equilibrio, sin tener que negar el pasado, sin tener que crear una historia. Tú puedes vivir sin condenación y recuperar el balance de tu vida. ¿Por qué? Pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida te ha liberado. Fuiste liberado por medio de Jesús, de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era condenación para ti, ahora fuiste liberado completamente. No debes nada. Fuiste completamente liberado de esto. Entonces, cuando pecas, cuando tú y yo pecamos, cuando tú y yo hacemos algo mal con el otro, tenemos una deuda. Eso va a ser siempre, no lo puedes cambiar. Siempre va a ser así. Pero la culpa ahora ya puede ser dejada, porque la condenación que te lleva a esa culpa puede liberarte. Aún así, cuando tú haces algo mal, cuando tú pecas con otra persona, la culpa te va a mandar. Es así. Pero puedes ser liberado de esa culpa. ¿Cómo? Dice, en efecto, la ley no pudo liberarnos, porque la ley no estaba hecha para liberarnos. La ley no puede liberarte. Así que ahí es donde Pablo descubre esta tercera opción de Jesús, porque la ley no pudo liberarnos. De hecho, no fue creada para liberarnos, fue para mostrarnos quiénes somos, para mostrar nuestro pecado, para mostrar lo que hay en nosotros. Entonces la ley no puede liberarnos. Dios sí. Dios sí. Dios sí puede. Dios sí lo hizo. Y esto es importante, porque Jesús lo hizo por ti, Jesús lo hizo por mí, porque si no seguimos estancados. ¿Cómo lo hizo así? Por eso, Dios sí lo hizo. Por eso Dios envió a su propio Hijo en una condición semejante a la de los pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Dios tomó a su Hijo y lo puso en una condición en lo que tú y yo merecíamos, en lo que tú y yo vivíamos, en las culpas que tú y yo sentíamos y sentimos. Y Él lo puso a su Hijo en esa condición sin haber hecho nada, siendo completamente inocente, y lo ofreció como el sacrificio para que tú y yo ya no tengamos condenación.
Por lo tanto, lo hizo por ti, lo hizo por mí. Jesús llevó toda esa condenación. Por lo tanto, esa condenación divina, Jesús tomó esa condenación. Tomó la autocondenación que tú y yo nos proporcionamos. Jesús tomó esa autocondenación. Y tomó toda la condenación. Eso es lo que Jesús hizo. Por lo tanto, el resultado de esto es que tú eres culpable. Eres culpable. Sí, tú lo hiciste, yo lo hice. Tú eres culpable, pero no eres condenado. Porque la condenación te dejaba sin recursos, sin nada. Y ahí es donde Dios intervino por medio de Jesús. Así que tomó toda esa condenación, la llevó a su propia vida, murió por ella, y todo eso se va con él. Pero es increíble que tantos cristianos no lo entiendan. Tú eres culpable, pero no eres condenado. Así que cuando Dios te ve, te dijera, yo te veo, y no veo condenación, no ve. Sí te ve culpable. Sabe lo que hiciste, tú sabes lo que hiciste, no puedes borrarlo, no puedes cambiarlo, pero yo no veo condenación. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Por esto es fundamental. Así condenó Dios al pecado porque alguien debía llevarse la carga de esa condenación. Al pecado en la carne, a fin de que la justa demanda de la ley sí se cumpliera en nosotros. Ese pago se cumplió en nosotros. Y Pablo creyó en esto. Pablo lo entendió, Pablo lo vivió. Y contó su historia. No negó su historia. No formó una narrativa de su historia. Él contó su historia. Porque él dijo o pensó, culpable, no condenado. Soy culpable, pero no soy condenado. Y esto es un tremendo acuerdo en el cual tú y yo no tenemos nada que ver. Es un acuerdo de Dios para nosotros. Es una reunión privada en la cual nosotros no participamos. Un acuerdo que Dios hizo, en el cual nosotros no tenemos nada que ver, solo creerlo y vivirlo. Los que vieron Narnia, y están esos 3 muchachos, y Aslan, el león, entra a un lugar a negociar. Y los 3 muchachos que representan a todos nosotros no tenían nada que hacer, solo tomar el beneficio de Aslan. Eso es la gracia. Ese es el favor inmerecido de parte de Dios para nosotros. Eso es tremendo. No hay nada más injusto a favor nuestro que la gracia de Dios. Y el creerlo y el tomarlo es lo que nos va a ayudar a crecer. El entender esto nos va a ayudar a formarlos. De hecho, voy a demostrarle para cerrar 4 cosas muy importantes con respecto a esto, que es lo que muchos cristianos no entienden y por eso siguen autocondenándose, siguen viviendo condenación divina y siguen condenando a otros, porque no entienden estas 4 cosas que quiero mostrarles rápidamente. Culpable no condenado. 1, pierdes el derecho a condenarte a ti mismo. ¿Por qué? Porque no eres digno de condenar, porque tú ya no eres dueño de esto. Ya no eres dueño. Alguien pagó por ti. No eres dueño, ni siquiera eres digno para condenarte, ni a ti ni a alguien. Así que pierdes ese derecho. Lo perdiste. ¡Qué bueno! 2,
Tu culpa te lo recuerda, pero no te define. Tu pasado no define lo que Dios ha formado en ti ahora. Ahora que lo estás descubriendo, ahora que lo descubriste hace un tiempo. Te lo va a recordar, no lo puedes olvidar, no lo puedes cambiar. Te lo va a recordar, pero no te define. 3. Pierdes el derecho a condenar a otros. No tienes derecho para eso y además te ves hipócrita haciéndolo. Cuando yo siento el derecho que puedo condenar a otros, es porque yo no estoy viviendo esto. Y simplemente es el resultado de mi propia culpa, ahora evidenciándola hacia afuera, que se lo mostré recién. Y 4, eres libre de restituir, porque a veces esa culpa te va a invitar a restituir. Eres libre de hacerlo, puedes hacerlo, aunque ya no eres condenado, puedes restituir esa culpa, pero sin expectativas, sin excusas. Hazlo libre. Si quieres restituir aquello que hiciste a alguien, hazlo. Pero sin expectativa, no esperes nada del otro lado. Y sin excusas de que no sé si lo hago porque. Hazlo libre, sé libre, sé libre. Ahora la pregunta para ustedes. ¿Hay alguien que está esperando que des ese primer paso? Piénsalo en tu corazón, piénsalo en la semana. A lo mejor ya lo tienes aquí. Hay alguien que está esperando que des ese primer paso. Y a lo mejor vamos a tener que ser bien valientes. Pero mira, fíjate esto. Tememos más a las consecuencias de la confesión que a las consecuencias de ocultarlo. Quita eso. Atrévete. Restituye. Pide perdón. Sin expectativas, sin excusas. Pero atrévete porque seguramente alguien está esperando que des ese primer paso. Quizá esa persona ni sabe que hay un paso, pero tú sí. No tienes excusa. Tú ahora sí sabes. No sé cómo viviste tu cristianismo antes, pero ahora sí sabes. Y esto es fundamental. Así que, mi pasado me lo recuerda, pero no me define. Mi pasado me lo recuerda, pero no me define. Repitan conmigo. Mi pasado me lo recuerda, pero no me define. Así que juntos ahora vamos a decir, culpa, tú no me mandas. Hagámosla mejor. Culpa, tú no me mandas. Ok, vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu amor tremendo para nosotros. Gracias, Señor. Porque nos diste esa tercera opción, Señor. De poder tomar nuestra culpa y contar nuestra historia. Sin negarla, sin permitir que el pasado me defina, sin crear narrativas alrededor de ellas para no sentir culpa. Señor, permite tomar esa culpa, aceptar tu perdón, entender que no soy condenado y contar mi historia libremente, así como lo hizo Pablo, así como él lo entendió, que contó su historia y dejó abajo la vergüenza, dejó abajo la condenación y él se atrevió a hacerlo. Y qué bueno que lo hizo, porque 2000 años después seguimos tomando el ejemplo que pusiste en ese hombre tuyo, Señor, que tú levantaste. Señor, hazlo con nosotros también. Ayúdanos a caminar libremente, sin culpa, limpiar aquellas culpas que están en nuestro corazón, aquellas que terminan en ira. Señor, haz tú el proceso en nuestra vida y ayúdanos a ser cada día más fuertes en ti y decirle a la culpa que ella no me mandas.
Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.